El ciclo se llama Los conceptos místicos de la Kabbalah y son introducciones y conceptos y herramientas fundamentales que la Kabbalah siempre cita y siempre escuchamos y nunca tenemos el espacio para poder profundizar. Entonces vamos a aprovechar ahora que es febrero para profundizar sobre conceptos y valores, ideas y nociones como si fuera una introducción general al mundo del místico hebreo. Esto me parece muy importante y van a aclararse muchas cosas que siempre tocamos como de costado y nunca tenemos el tiempo para ahondar. Como si fuera un manual de introducción que es muy profundo, no es tanto un manual de introducción, sino que es como un ilván especialmente para aquellos que se integran al mundo místico hace poco. Entonces, vamos a empezar a leer y a empezar a explicar. Este compendio se ocupa de las doctrinas, estamos en la página 745. Este compendio se ocupa de las doctrinas y los conceptos fundamentales que aparecen a lo largo de los escritos del Hasidismo, en particular de Igeret HaKodesh, y son esenciales para su comprensión apropiada. El mundo del misticismo tiene muchas escuelas. El misticismo hebreo tiene muchas escuelas y fue desarrollado durante 2000 años. No es lo mismo la Kabbalah del Yemen, que la Kabbalah de Algeria, que la Kabbalah de Francia y España, que la Kabbalah de Marruecos, que después los desarrollos del Hasidismo basados en la Kabbalah, más moderna, en Rusia, Polonia. Cada secta, y en Israel, en Arizal, cada sabio y cada grupo y cada escuela mística vino a desarrollar otro aspecto. Entonces, ese conjunto de conceptos forman lo que hablamos la doctrina, que en realidad no es doctrina, sino el consenso básico que tiene de conceptos en el mundo místico. Eso es lo que vamos a empezar a aprender un poco, las herramientas. Cuando decimos mundos espirituales, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos la metáfora de la luz, ¿a qué nos referimos? Y diferentes elementos que siempre tomamos como metáforas y nunca se dio el espacio para ampliar, esto es el espacio. Esta es un poco la idea. ¿Sí? ¿De todos tienen fotocopia? Sí. Entonces, son conceptos y doctrinas que ven sus orígenes en las obras básicas de la Kabbalah, como el Sefer Yetzirah y el Zohar. A diferencia de otras creencias, la doctrina no es armada por seres humanos, la doctrina es desenrollada, desenvuelta. Se dio todo en el Sinai, pero se dio comprimido. Y generación tras generación fueron desencriptando. En muchos casos, especialmente en el caso del Kabbalah, todo subterráneamente. No se conocía, era una ciencia oculta. Oculta incluso para los eruditos. A tal punto que muchos eruditos mandaron a matar a otros sabios de la Kabbalah, porque pensaban que era herejía, porque ¿cómo puede ser que sea judío y yo no conozca? El pueblo judío y su ciencia mística, todo el tiempo, el judaísmo y sus preceptos son vigentes y aplicables para todos. Si son vigentes y aplicables para todos, eso quiere decir que todos tienen que saber. ¿Y cómo puede ser que haya algo judío, algo de Sinai, y yo no lo sepa? Seguramente es una herejía. Sin embargo, no, había parte que se mantuvo en forma subterránea y se fue desencriptando. Por eso, el conjunto de estos conocimientos, hoy en día que está todo ya desarrollado, se llama con el nombre de doctrina, pero en realidad es. Pero en estas obras aparece mayormente de una manera concisa y rudimentaria. Justamente por la forma de desarrollo de la Kabbalah, que era en forma oculta, subterránea, esotérica, los conceptos se daban por sobreentendidos, porque los sabios cabalistas hablaban para un grupo de profesionales y de conocedores, donde no hace falta explicar al recién llegado, porque no había recién llegado. Es como una reunión de arquitectos, una reunión de contadores o un tipo de reuniones donde se habla en términos técnicos. Y no hay uno de afuera, porque no hay uno de afuera. Absolutamente. ¿Cómo va? ¿Qué decís? Bienvenida. Pueden sacar las cajas si quieren, ¿no? O ponerlas en otro lado, como quieran. Entonces, a causa de ese tipo de desarrollo es que los libros de la Kabbalah hablan en forma críptica y por sobreentendido. Sin embargo, nosotros que nos aproximamos tenemos que tener herramientas para poder desencriptar, y esto es lo que viene a hacer este curso, esta clase de libros. Estas asumen una forma normativa solo tras extensas exposiciones de Rabbi Moshe Cordovero y Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal.
dentro del desarrollo milenario de la Kabbalah, habrá varias escuelas, las escuelas en el siglo XIII, sur de Francia, norte de España, lugares como Provenza, que ahí se dio la fuerte revelación de la Kabbalah, España, Marruecos, Portugal también, ya en el siglo XV. Pero en el siglo XVI hubo como un hito que fue la aparición de la escuela del Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que él dio comienzo a la Kabbalah, yo la llamo moderna, pero es la Kabbalah sistematizada. Fue el primero que armó grupos de estudio de Kabbalah y ordenó, inició a gente en eso, y estructuró la Kabbalah de una forma enciclopédica, si quieren decir. En sus libros, que no fueron escritos por él, sino por su alumno, Rabbi Chaim Vital. Entonces, ahí empezó la Kabbalah más estructurada, más ordenada, más enciclopédica. Alumnos de él, Rabbi Moshe Cordovero, Ashlik, todos los que estudiaron con él y están enterrados en Tzfat, en Safed, en el cementerio de Safed, un lugar muy sagrado, a tal punto que el lugar donde se desarrolló, que es Safed, yo justo estudié 3 años en Tzfat, en la Yeshiva, en el seminario rabínico de Tzfat, tuve el mérito. El lugar ese es una de las 4 ciudades que fueron llamadas con el nombre de Sagrada. Hay 4 ciudades sagradas en Israel: Jerusalén, ciudad sagrada, Ira Kodesh, Tzfat, Ira Kodesh, ciudad sagrada, por el desarrollo de la Kabbalah, Hebrón, Ira Kodesh, donde están los patriarcas, la cueva donde está Abraham y Jacob, las matriarcas y el primer hombre y la primera mujer, y la ciudad de Tiberia, que está a 38 kilómetros de Tzfat, donde está el Kineret, el lago Kineret, que ahí también el asentamiento del Sanedrín, del tribunal, donde está enterrado el Maimónides, lugares muy elevados. Sea como sea, el Arizal Rabbi Yitzhak Luria es el que estructuró, y la mayoría de los conocimientos de la Kabbalah lo tenemos por la Kabbalah del Ari o Rabbi Yitzhak Luria. Por lo tanto, cualquier intento de explicarlos tal como aparecen en los escritos posteriores, por ejemplo, de Rabbi Shneimur Zalman de Liadi, el fundador de Chabad y el autor del libro Tania, y explicarlos, solo puede hacerse dentro del marco de las obras de sus predecesores. O sea, básicamente está explicando que si no tenemos estas herramientas, la Kabbalah nos es imposible entenderla. Entonces, es importante recordar que los conceptos y doctrinas analizadas tratan temas sumamente profundos, involucrando a menudo premisas y principios difíciles y delicados que tocan muchos temas teológicos más básicos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros en el curso es bajar el tema místico a cosas concretas y incorporarlos, hacerlos carne, que no sean solamente abstracciones, sino que la idea del misticismo tenga una sujeción en la vida real, para mejorarnos y para poder corregirnos. El principio básico es que cada ser humano viene desordenado. Cuando él se ordena, Dios lo desordena. No es que se desordena, no es que las fichas se le dan vuelta, no, Dios lo sacude. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su tikkun, su corrección. ¿Qué vino a hacer en el mundo? Y lo que cada uno vino a hacer en el mundo, 2 puntos, es lo que nadie ve, nadie quiere, que es corregir su rasgo de carácter. Eso es lo único que no puede hacer nadie por vos. Obviamente que no es tentador decir que corregir los rasgos de carácter, porque todo el mundo quiere corregir hacia afuera. Sí, yo voy a hacer. Decir que que Dios lo mandó a uno para hacer lo único que no puede hacer otro por vos y que nadie puede hacer por vos. Se van a juntar todos los científicos del mundo, no van a poder arreglarte tu bocho. Tenés que arreglártelo solo, porque ese es tu tikkun. En cualquier ámbito laboral se sabe que cada uno tiene una función. Lo contratan, firman contrato y después le dicen lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si en un ámbito laboral, por ejemplo, uno que su función no es sacar fotocopias? Y le dice, che, no me haces un favor, me sacas una fotocopia. Bueno, te hago una fotocopia. ¿Qué pasa si lo agarran de punto y siempre dicen, che, hacer fotocopias? No es mi función. No es mi función. ¿Qué pasa cuando el que está en el escalafón se quiere abusar y empieza a pedir cosas que no están dentro de la función? Pero no es función. Lo tenés que hacer vos. Sí, pero no lo quiero hacer. Pero lo tenés que hacer vos. Entonces, cada uno hay cosas que lo tiene que hacer.
Lo llamo el trabajo negro. Y por algún motivo la gente posterga, procrastina, lo va tirando porque no quiere hacerlo. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Viniste al mundo para corregir tu rasgo de carácter. Los rasgos de carácter se sellan cuando uno está en el vientre de la madre, por eso la palabra tikkun, corrección, son las mismas letras de la palabra tinok, bebé. Ya del vientre de la madre, ya ahí se sella el rompecabezas que es un ser humano, entre la cabeza, el corazón, los deseos, todo junto. Ahí se cristaliza. Uno en su ingenuidad dice que la corrección está afuera. O en su ingenuidad piensa que el problema está fuera de uno. No, uno básicamente viene para eso. Si después tiene un cargo dirigencial o esto, también está para corregir otra cosa, pero en segundo nivel. Que si la corrección del mundo, letaken olam, corregir el mundo es corregirse a uno mismo. Los rasgos de carácter, autodisciplinarse, una visión crítica, todo lo que la gente no quiere hacer nunca. Lo hace como que ya hay llamadas de afuera o por necesidades, pero de motos propios es complicado que salga. Salvo cuando ya es maduro, y si ya es maduro y no lo hace de joven, hay cosas que ya no puede corregir, entonces como que cuando le cae la ficha, para algunas cosas ya es viejo. Entonces por eso hay que avivarse de joven, o apenas uno se aviva para poder corregir, si no, ¿cuándo va a corregir? Y eso es lo único que nadie puede hacer por vos. ¿Quién puede corregir mi rasgo de carácter y personalidad sino yo? Ahora, lo que es seguro en la historia del mundo, y hoy en día también vemos que lo que marcan las decisiones cruciales son los rasgos de carácter. Por ejemplo, ahora vemos con Trump, ¿de qué habla la gente? No habla de la política exterior, habla del carácter, que es un pirado, no sé lo que es. Nosotros estamos acostumbrados al populismo, allá no está, por eso es la locura. Nosotros tuvimos acá cuánto. Pero ¿de qué habla la gente? No habla de lo que va a hacer, habla del tipo. Y cómo la personalidad del tipo influye todo. Históricamente, agarra el libro de historia, se marca mucho no tanto la política, sino el contexto donde estaba el tipo, que tomaba las decisiones y cuál era su personalidad. La personalidad es clave. Y consecuentemente de las decisiones que se toman a nivel global, a nivel individual, a nivel familiar, tiene que ver con qué hace el tipo. Por eso dice que es más fácil estudiar todo el Talmud que corregir un rasgo de carácter. La Kabbalah nos enseña a corregir rasgos de carácter. ¿Cómo? A través de cada dimensión de la Torah tiene otra forma. La Kabbalah, en algunas dimensiones de la Kabbalah, nos habla de lo excelso que es cierta virtud y lo denigrante que es cierto defecto. Entonces, cuando vos aprendés y lo visualizás y te componés una imagen de eso, ves lo excelso que es lo que tenés que llegar y lo denigrante que es de donde tenés que alejarte. Entonces, una persona empieza a ver, antes no ve, porque el ego, como siempre decimos, le cubre lo que ve, se alcanza en percibir. También cuando ve, ya ve. Y el valor de la visión es lo que hace cambiar a un ser humano. La motivación, especialmente el julepe que da ciertas cosas. Tengo un montón de ejemplos, pero el ejemplo de hace 3 años, cuando empezó ISIS, Daesh, con el nombre que se conoce, que la gente, todo el mundo se estremeció. ¿Por qué se estremeció? Porque agarraban personas, las afanaban. Ahora, Estados Unidos mandó a matar ¿cuántos? La Torre Gemela mismo, o miles de muertos. Y los que mandaron a Afganistán y esto, un montón de cosas. Sin embargo, ¿cuándo se estremeció la gente? Cuando lo vio en vivo en directo. La situación explícita de una situación real, de un fallamento real, eso nunca se vio. Al nunca verse, la gente le hizo clic. Entonces, lo que hace muchas veces la Kabbalah, no solamente hablando de mundos espirituales, sino de los rasgos de carácter, que es otra parte de la Kabbalah, como que hay muchas partes, es describir, abundar en descripciones, de tal forma que vos puedas verlo con el ojo de la mente, una determinada situación, y lo excelso que es determinada cualidad, y lo denigrante que es determinada cualidad, para que vos puedas ver. Sin eso no ves, sin eso el ego cubre todo.
Y cuando uno ve, cambia, porque la visión trae motivación. Y lo que hace modificar al ser humano no es el conocimiento, sino la motivación. La motivación viene cuando ves. Cuando ves la recompensa y la sanción, ambas cosas. Y si no ves, si solamente ves una, no sos libre. Libertad es cuando ves las dos cosas. Y esto es un principio fundamental del monoteísmo. Dentro del principio del libro de Maimónides, de los 13 principios, el principio número 8 es que creemos con fe certera que Dios es justo para recompensar y para sancionar. Justo quiere decir, no es lo que yo veo, es justo. Él tiene toda la visión y por eso puede juzgar. No es lo que yo veo. Hay un accidente. Llaman a testigos. Llama al diariero. No, fue este porque yo lo vi. Llama al del bar. El del bar de otra. No, fue este porque se cruzó primero. ¿Quién tiene razón? Únicamente uno que tiene la visión global y tome todos los testimonios y tenga todos los peritajes que es el juez, ahí puede juzgar. No quiere decir que tenga verdad en el juez físico, pero por lo menos tiene más datos que solamente el que lo vio. Lo mismo acá. Si somos conscientes de lo preciado y precioso y lo útil que son ciertas cualidades y lo denigrante que son otras, estamos viendo un mapa certero. Si estamos viendo un mapa certero, ya está. ¿Quieres tomar algo? No quiero. Toma algo. Hay perinolas para jugar. Sobraron de Purim, de pesas que se agarraron. Esto es lo que hace para eso vamos a explicar diferentes partes que tienen que ver con eso. Y esa es una parte de la Kabbalah práctica, que es tomar estos conocimientos místicos y aplicarlos en la vida cotidiana. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ir a la forma humana y las metáforas. Acá viene un tema muy ríspido. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquiera persona le pregunta cuál es el ABCD del monoteísmo, de la Torá, ¿qué te va a decir? En el judaísmo no hay imágenes. Esto es la clásica. Es correcto. Por otro lado, la Kabbalah nos habla de imágenes, pero no imágenes para adorar y idolatrar, sino que energías divinas. Entonces hay que aprender el arte de la metáfora y la abstracción. La abstracción es que no es tal cual. Es la silueta. Por ejemplo, tenemos una maqueta. Una maqueta son 3 dimensiones. Sabemos que una maqueta no es un edificio, pero representa. Después tenemos el plano. El plano ya no son 3 dimensiones, ya son 2 dimensiones. Pero me acerca, tampoco es el edificio ni la maqueta, pero me acerca. Después está la palabra. Los arquitectos hablan acerca de cómo va a ser el edificio. Hablan en términos técnicos y se entienden, y describen lo mismo que está en el plano y lo mismo que está en la maqueta y lo mismo que está en el edificio. Pero el soporte es cada vez más sutil. A tal punto que entre arquitectos la charla que tienen es técnica, no entendemos nada. Dicen, no entiendo, dibújamelo. Sigo sin entender, haceme una maqueta. Sigo sin entender, mostrar un edificio similar y te voy a decir. O sea que lo que cambia son los soportes. Cada vez el soporte va siendo más espiritual, más abstracto en este caso. Lo mismo en el mundo de la Kabbalah. Las energías sutiles divinas y todas las dimensiones metafísicas, para poder comprenderlas se reviste de ejemplos y de cuestiones físicas y concretas, sin embargo sabiendo que son solamente un ejemplo. Son solamente una metáfora, no es que sea así. Cualquier monoteísta clásico lo entiende obvio, que es que el versículo cuando habla de las energías divinas y que Dios hizo así, Dios es así, se puede imaginar cualquier cosa, menos que Dios es un fuego que consume, no es fuego. Y en los versículos nos traen esas imágenes. Dios es un hombre de guerra, no es ni hombre ni guerra. ¿Para qué nos dice? Para entender la metáfora a qué se refiere. Las formas humanas.
Es decir, la terminología de la Kabbalah, y por lo tanto sucede lo propio en las exposiciones siguientes, es altamente antropomórfica, es decir, recurre, página 746 arriba, a términos prestados de lo humano y del mundo empírico. 746 arriba. Es imposible entender la Kabbalah si no tomamos metáforas del mundo, y las metáforas son siempre por triplicado, igual que la boleta, por triplicado. Tenemos metáforas en la persona, metáforas en el mundo y metáforas en la Torá. Vamos a ver varias. Por ejemplo, voy a adelantar uno que voy a traer más adelante, pero para que vean. Queremos entender la naturaleza del alma. ¿Qué cosa es el alma? Entonces recurrimos a una metáfora. El alma en sí misma. Entonces, la metáfora es, así como el alma llena al cuerpo, así Dios llena al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Así como el alma llena al cuerpo, el cuerpo está vivo y animado por un solo motivo, porque hay alma adentro. El alma es el motor básico para que todo funcione, incluso el cerebro. ¿Qué es lo que diferencia un cuerpo muerto de un cuerpo vivo? Que uno tiene alma, otro no tiene alma. Ahora, cuando el alma está en el cuerpo, ¿cómo está? Está a plena, a full, 1000 por 1000 todo el tiempo. Porque si por un instante el alma se retira de alguna parte del cuerpo, esto implica muerte del órgano, literal, necrosis. No es que el órgano se atrofie y por eso el alma se va. Es al revés. Como el alma se va, el órgano se atrofia. Decir diferente sería lo mismo. Mira, como el empleado no viene a trabajar, el patrón cerró el negocio. No, papá, al revés. Como él quebró, quedó sin trabajo. El empleado quiere laburar, siempre. El cuerpo quiere funcionar. Cada ser vivo quiere vivir. ¿Cómo que no vive? Pero se le fue el alma divina, por eso. Dios en su piedad quiere que la mayoría de los casos de la muerte sea con enfermedad previa, deterioro, de tal forma que la persona pueda hacer teshuvá, retornar, disculparse de todo lo que hizo mal, corregir, indemnizar, corregir todo, en el mejor de los casos. O sea, que el retiro del alma sea progresivo y no sea de una. En la mayoría de las cosas sí, hay casos de muerte súbita, pero son los menos. Es decir, que así como el alma llena el cuerpo, es decir, todo el tiempo, y no hay parte del cuerpo que no esté plasmado del alma. Y si hay un mínimo que no está plasmado del alma, esa parte está muerta, directo. De hecho, si vieron procesos de tomógrafos y todo eso, en situaciones ya terminales, como que el cuerpo se va apagando de a poco. Se apaga una parte, como que el cerebro quiere sobrevivir a toda costa, va apagando. Es como si hay poca energía o hay poca tensión en la casa, apagamos todas las luces, nos quedamos en la cocina y lo que tenemos. Como que biológicamente el cuerpo va apagando partes, zonas, para quedarse con lo que tenga, hasta que se va. Ahora, la metáfora ¿cuál es? Este es el ejemplo. Así como el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo. Es decir, que todo lo que está en el mundo no es el planeta, el mundo es el universo. Es porque la presencia divina está constantemente insuflando energía. O sea, la presencia y la inmanencia de Dios en cada aspecto del universo es plena. Ni por un instante se puede retirar, porque si se retira, eso se muere, desaparece. Le trajimos un ejemplo, una metáfora. Así como el alma llena el mundo, así también, así como el alma llena al ser humano, al cuerpo, que eso lo entendemos porque está cercano a nosotros, Dios llena el mundo. De acá que aprendemos el principio de inmanencia divina. Dios está en cada cosa. No puede sino estar en cada cosa. Porque si no está en algo, ¿cómo le llena energía? ¿Cómo existe eso? Quiere decir que Dios está en todos lados. En todos lados quiere decir en todos lados. Entonces, si quiero buscar a Dios, ¿a dónde tengo que ir? A ningún lado, porque está en todos lados. ¿Qué? También, fuera, está a todos lados. O sea, no tengo que moverme de mi lugar para encontrarlo. Esto que parece perogrullo no es perogrullo, porque la mayoría de las religiones llaman a salir de donde uno está, al Himalaya, acá, allá, para encontrar a Dios. Viene el monoteísmo más absoluto y dice, Dios está en tu casa. Sí, pero vas a salir. Más todavía, si no lo ves en tu casa, tampoco lo vas a ver en otro lado, porque está en todos lados lo mismo. Y está parejo por todo igual. O sea, el dedo chiquito está vivo
y el cerebro está vivo. Y la uña está viva. En el nivel biológico viven igual. Obviamente, no es lo mismo cerebro que dedo. Pero en el aspecto de vida, están los dos vivos por igual. O sea que la presencia divina está igual en algún aspecto en Jerusalén, en el monte del templo, que en el dedo. Y la misma distancia que hay entre el dedo y el cerebro. El cerebro se ve mucho más, igual que el alma se ve mucho más el cerebro que el dedo. Pero los dos están por igual, en algún aspecto. Si se corta una uña, ¿qué pasa? La uña se muere. ¿Qué quiere decir se muere? Se desconecta de la raíz de vida. Si Dios se desconectaría de la creación volvería a la nada absoluta. Esto que es un principio, agrego, teológico del monoteísmo, en la palabra de los sabios está narrado con esta grafía. Así como el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo. Ahora, toda la explicación que dimos al respecto no está en el libro. O sea que la Kabbalah comprime un mensaje de una imagen, una metáfora y la manda. Y eso es lo que se transmitió. La persona tiene que desencriptar esto. Y así todo el mundo de la Kabbalah son metáforas, donde se espera que se lo desencripte. Ahora, esto tenía dos motivos. El primer motivo era porque como era algo, ¿por qué se transmitió así? Y también el Midrash, que es otra dimensión de la Torah, se transmitió así, en forma de parábola. Pero todo porque no era algo oculto. Si es algo oculto, tenía que revelarse a un grupo íntimo. El grupo íntimo no necesitaba explicaciones, se entendían, con la mirada se entendían. Y también porque el pueblo judío estuvo muy perseguido siempre, y al día de hoy también. Y por lo tanto, expresar conceptos monoteístas de esta altura en lugares paganos era complicado. Por ejemplo, el principio de inmanencia de Dios. Que Dios está en todos lados y no hace falta ir a ningún lado ni tener ningún intercesor, porque Dios está con vos todo el tiempo. En una época iba a la hoguera por eso. Entonces no se podía decir tan explícito. Se decía a través de una metáfora que parecía una poesía y chao. Pero este es el fundamento. Entonces, vamos a avanzar. En página 746, ¿Te hagan una pregunta, algo? Pregunta, el mismo precio. La razón de ello es que esta es la única clase de palabras que el hombre puede usar de alguna manera significativa. Las formas de los conceptos espaciotemporales se imponen en la mente del hombre, quien vive en un mundo espaciotemporal, obviamente, que para entender cuestiones tan sutiles requerimos de muchos ejemplos, no de uno, de varios. Y los ejemplos tienen que estar presentados como una cadena. De ahí la palabra en hebreo mashal. Mashal quiere decir parábola, proverbio. Uno de los libros del Tanaj, el libro de Rey Salomón, se llama Mishlei. ¿Qué es Mishlei? Proverbios. Todo el libro está lleno de parábolas. ¿Cómo empieza el libro? Diciendo, y habló Rey Salomón, ¿cuántas parábolas? 3.000. Las 3.000 parábolas, ¿cómo son? Cadena tras cadena, cadena tras cadena, como una cadena. Porque la palabra en hebreo mashal viene de una raíz. La raíz de mashal viene de la palabra en hebreo mashal, shalshel, shalshelet. Shalshelet significa cadena. La cadena tiene eslabones que conectan de una punta a la otra y son todos iguales. El ejemplo es una cadena encadenada. La metáfora es una cadena que te encadena a lo ejemplificado. ¿Cuántas veces pasa que lo queremos explicar, tomamos una metáfora y la gente no entiende? Entonces, ¿qué se hace? Se busca una metáfora sobre la metáfora. Y sigue sin entender una metáfora de la metáfora de la metáfora. Y así hasta 3.000, si lo que tenemos que transmitir es muy profundo. Es como decir,
Dos arquitectos hablan de un edificio y la gente no entiende. Bueno, pongamos una metáfora, hagamos un plano. La gente no entiende, hagamos una maqueta. La gente no entiende, mostremos físicamente un edificio. En el medio puede haber varios, mostrar un video, etcétera. Que lo que mostramos es siempre lo mismo, cambia el soporte cada vez más grueso, más tangible, más tosco, hace que se entienda más. Pero, como decimos, al pícaro, al vivo, le alcanza con una insinuación. Así dice el Zohar. Dai le Hakima Barramisa, al sabio le alcanza con una insinuación. No hace falta decirlo explícito. El que es sabio entiende con pocas palabras. El que es menos sabio entiende con muchas palabras. El que no es nada hay que mostrar con el dedo. Hay que mostrar, toma, esto es. Obviamente que es un proceso de aprendizaje. Al principio empezamos con la maqueta, pasamos al plano, pasamos a la palabra, vamos haciéndonos cada vez más sutiles. Entonces, esta es la mismísima razón que la Torá, los profetas y nuestros sabios, página 746, usan un lenguaje humanizado. Como declaran, la Torá habla en el lenguaje de los hombres. Así es, la Torá habló en el lenguaje de los hombres. ¿Qué quiere hablar del lenguaje de los hombres? Habló de tal forma que expresa conceptos muy sutiles y muy abstractos en el lenguaje cotidiano. No porque el concepto sea ordinario, sino justamente al revés. Por la grandeza del concepto, se baja en un recipiente muy bajo. Es por eso que una de las parábolas de la Torá es llamado el agua. El profeta Habacuc dice, todo sediento vaya al agua. ¿Necesito un profeta que me diga que todo el sediento vaya al agua? El pueblo judío agarró el libro del Tanaj y pasó con el libro ese a sangre y fuego, 3000 años. Al día de hoy, los muchachos que van al ejército en Israel llevan en su mochila un Tanaj para que venga el profeta Habacuc y me diga, todo sediento vaya al agua. Obvio que no es agua y obvio que no es sediento. Hablamos, el que se le despertó la curiosidad, el bichito de indagar sobre temas espirituales, que se dirija al agua. ¿Y por qué la Torá es comparada al agua? Porque el agua se origina en lo más alto de las montañas y baja por todo el caudal de la montaña. De hecho, está la propaganda de las aguas minerales. ¿Sí? Se originó en Mendoza a 1800 metros. ¿Sí? ¿Qué es? El Río de la Plata, caramba. Se originó ahí, le pone ahí un poco de líquido y un poco de... Se originó en Mendoza, baja por todos lados. En su descenso arrastra todo tipo de impurezas. 1800 metros de bajar el cauce, ¿cuánto? Arrastra todo tipo de piedras y cosas y todo tipo de... Sin embargo, cuando llega acá, el agua la podés separar de la mugre, del sedimento. O sea, el agua es un tipo de líquido que si bien puede arrastrarse por todos lados, podés separar el agua de lo que no es agua. La Torá es comparada al agua en este aspecto. Se origina lo más profundo y lo más excelso del Creador, de Dios. La Torá es el pensamiento y la voluntad divina. Y baja alegóricamente a través de todos los mundos espirituales hasta llegar a este, pero en este mundo no se contamina con lo del mundo, sino que queda sagrado e inmaculado. Es por eso que el profeta nos dice, todo sediento, toda persona que tiene una búsqueda espiritual, que busque lo más cercano a Dios. Lo más cercano a Dios es el elemento en el mundo que no se contamina con la maldad del mundo y con todo eso, que es la Torá, que fue comparada al agua, que por más que bajó de un lugar tan elevado, desde la mismísima mente del Creador hacia el ser humano, se puede separar agua de... O sea que si yo estudio la Torá es todo, no sé, del Pentateuco, todo el bagaje espiritual. Estoy conectándome con un rayo del sol y el rayo del sol me conecta al sol. Porque el rayo del sol es un pedazo de sol, nada más que viajó 385.000 kilómetros. Pero es el mismo rayo del sol. Yo agarro ese rayo del sol y voy para atrás, llegó el sol. Y te das cuenta que esa parábola también es.
el mundo de las parábolas en la Torá abunda. La Torá fue comparada a 24 líquidos diferentes. Cada líquido expresa otro carácter de la Torá. A la miel, al rocío, a la lluvia, al aceite, etcétera, etcétera. Un ejemplo. El sabio que más trabajó el tema de las parábolas es el famoso Magi de Dubna, el predicador de Dubna, vivió hace 300 años aproximadamente, y él era el conocido de que sobre cada elemento que quería graficar montaba no una parábola, sino una escenografía, un guión. Tiene más de 1000 parábolas escritas. Magi de Dubna. ¿De dónde es? De la ciudad de Dubna, en Rusia, sí, hace 300 años. Hay un libro, sí, que se llama... Hay un montón, sí, los ejemplos de Magi de Dubna es abundantísimo. No es un ejemplo, o sea, no es una metáfora, es un guión para ejemplificar algo. Construye guiones. Quiero entender tal cosa, construye guiones. Siempre hablando del concepto de la Torá, ¿sí? Pero el mundo de la parábola está muy, muy trabajado, especialmente en el campo místico, que es la cadena espiritual. Dice así, por lo tanto, pues, de haberse limitado a conceptos y términos abstractos apropiados a Dios, no hubiéramos comprendido ni los términos ni los conceptos. Las palabras e ideas empleadas tienen que ser, por consiguiente, tales como se adaptan a la capacidad mental del oyente, de manera que el tema primero penetre en su mente en el sentido corpóreo con el que se entiende lo concreto. Solo después podemos avanzar a una comprensión de una presentación solo aproximada y metafórica, y que la realidad es demasiado sutil, extremadamente enaltecida y remota, para que podamos comprender sus sutiles. Hay dos procesos. El proceso se llama, en la Kabbalah, vestirse y desvestirse. Vos tomás un ejemplo, una metáfora, y te la vestís. Quiere decir, la comprendés, la adoptás, a ver qué te parece, y a ver si podés aprender algo de eso. Pero después tenés que desvestirte, saber que es solamente una parábola. Por ejemplo, trajimos recién 5 o 6 parábolas. La Torá y Dios es como el sol y el rayo del sol. Entonces yo agarro el rayo del sol, empiezo a desestructurarlo, empiezo a entender, siéntense más cerca. Empiezo a entender cómo es la... Y me doy cuenta que muchas de las características del rayo del sol están en la Torá, que tiene una conexión permanente con el rayo del sol, que el sol sería como Dios, y el rayo del sol sería como la Torá, etcétera, etcétera. Pero si abundo en las parábolas, tengo el peligro de creerme que lo que estoy estudiando es una parábola. Entonces tengo que desvestirme y saber, no, es solamente un ejemplo. No me puedo quedar con la imagen de la parábola. Hay libros enteros de Kabbalah de parábolas. Las parábolas son imágenes, ¿sí? Que el libro, antes de empezar, dice, por una prevención, este libro solamente está permitido ser estudiado si estudia la parábola y estudia lo ejemplificado. No se quede con la parábola. Es un proceso que tiene dos partes, ejemplificar y desejemplificar. O sea, vestir y abstraer. Si solo te vestís, te quedás con la imagen esa. Y estás materializando a la divinidad, al Creador. Tenés que hacer el otro aspecto. No es así, es una metáfora. Entonces, el pensador sabio se empeñará, puede estarse más cerca, en la mesa, ahí hay lugar, en despojar al núcleo de la cáscara de los términos, es decir, su significado materialista. Quitar la cáscara y tomar la pulpa. Y elevará su concepción paso a paso hasta que finalmente logre tanto conocimiento de la verdad como su intelecto sea capaz de captar. Esto es una tarea de orfebre, digamos, de artesano. Hubo un gran sabio, Rabbi Meir. El Talmud cuenta a Rabbi Meir que tenía un maestro, Rabbi Meir Balanés, que está enterrado en Tiberia. Tuvo
tuvo un maestro que era muy sabio, pero se fue del camino de la Torá. O sea, se hizo hereje. Sabio y hereje, las dos cosas juntas. Y la ley judía, y así el sentido común indica, que si una persona no practica lo que dice, no se puede tener enseñanza de él. Sin embargo, y la mayoría de los sabios lo descartaron a este. Rabbi Meir no lo descartó. Hay descripciones en el Talmud, cómo fue eso, que lo siguió incluso hasta lugares casi prohibidos. Y el Talmud dice sobre él, Rabbi Meir tomó el fruto, quitó la cáscara y se comió la pulpa. O sea, tuvo la suficiente capacidad y sagacidad y picardía y también prevención de tomar del maestro solamente aquellos aspectos que se podían ser tomados y separar aquellos aspectos que debían ser rechazados. No todo el mundo puede hacer eso, porque vos te mimetizás el conocimiento y el maestro se mimetizan en una sola cosa. Él tuvo, que fue una excepción, la capacidad de separar enseñanza de maestro. Pero todo el mundo lo puede hacer. Y si el maestro ya está en mal camino o corrupto, lo que más se enseña es el ejemplo, no el conocimiento. Históricamente fue así, judaicamente también es así. O sea, que el que enseña tiene que continuar con el ejemplo, no puede decir, pues sí, pues si no es todo trucho. Pero eso es de la Torá en general. Un médico decía no fumar y él fuma y dice, flaco, eso. Lo vimos en la educación de los hijos, eso es muy importante. El chico lo único que hace es lo que el padre hace. No lo que el padre le dice que haga, ni que lo manda el maestro. Pero el chico dice, soy chico, pues soy tarado. Vos haces, yo lo hago, ¿y qué te pasa? Tanto de lavarse los dientes, tanto de cualquier cosa. O sea, la gente copia, imita modelo. Y si tiene explicación, mejor. Y si no, igual lo hace. Pero lo que no acepta es explicación sin modelo. Sos vivo, me decís a mí, yo. Entonces, por lo tanto debe tenerse presente, estamos en la página 746 en la mitad, constantemente que los términos y conceptos deben despojarse de toda connotación temporal, espacial y corpórea. Desde un principio fue compuesto como metáfora, nunca fue tangible. Ninguna noción y concepto humano es atribuible a la divinidad. Como declaran explícitamente las Escrituras, ¿a quién entonces compararán a Dios? ¿O qué semejanza compararán a Él? Cuando yo comparo dos cosas es porque en algún aspecto tienen un parámetro de ponderación, están cerca o lejos, pero hay donde comparar. Hay un punto donde ya no puedo comparar más, que es lo inconmensurable. Por ejemplo, $1.000, ¿1.000? ¿Nos imaginamos 1.000 pesos? Sí, la mayoría. 10.000 pesos, ¿nos imaginamos? Sí. 100.000 pesos, sí. 1.000.000 de pesos, departamento, 80.000 dólares. 10 millones de pesos, sí. 2, 3 propiedades, un local, va llegando. 100 millones, difícil comprender, pero uno mensurar, quiere decir. 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, ¿vos te imaginás? Es inconmensurable, o sea, la mente tuya no da, porque vos estás acostumbrado a un parámetro. 1.000.000 te podés. 1.000.000 es una cosa. Hay muchos argentinos que tienen 1.000.000, porque la gente ahorraba en dólares, bueno, no importa. 1.000.000 es 1.000.000. ¿Ah? Está bien, ¿querés dejar dejaste? 1.000.000 es 1.000.000. 5.000 millones. Ahora, el que tiene 5.000 millones, ¿lo tiene? ¿Puede conmensurar eso? Tenerlos tiene, pero es casi que no lo tiene. Ni él, ni su nieto, ni su nieto van a poder pasar más allá. Hay una cifra que la dijimos una vez, 30 millones de dólares. 30 millones da acá diferente, pero en general da una utilidad de 600.000, 1.000.000 de pesos por mes. Es lo que se puede usar. ¿Cuántos autotipos va a tener? ¿Uno por semana?
Bueno, pero no hay más días en la semana. ¿Cuántos viajes va a hacer? ¿Cuánta comida va a hacer él y su familia? Hay un punto que la curva ya se quiebra y empieza a producir para otros, no para él y para su familia, pues ya no, o sea, si lo tiene o no lo tiene, no es lo mismo. No lo tiene. Él y su familia lo va a poder disfrutar. O sea, si lo tiene o no lo tiene, es lo mismo. Entonces está bueno que lo donen al templo, porque es igual no lo tiene. Si igual no le sirve, ¿no? Es un asiento contable que no mensura nada. ¿Qué va a mensurar? Es un asiento contable, no es real. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, que hay un punto que es inconmensurable. El versículo dice, ¿quién puede compararse a Dios? Cuando decir ¿quién puede compararse? Quiere decir que no hay parámetro en el mundo que pueda comparar esto con esto. Cuando hablamos de que Dios es infinito, el concepto de infinito no es que... Infinito quiere decir que, así explica la Kabbalah, la distancia entre uno e infinito es la misma que de 1.000.000 al infinito. No está más cerca el 1 al infinito que el 1.000.000 al infinito. El infinito es infinito. Ahora, si yo tengo 1 y tengo 1.000.000, si tengo 2, estoy más cerca del 1.000.000 que si tengo 1. Hay un parámetro de ponderación. Así, pero hay. Si junto millones de 1, tengo 1.000.000. Pero el infinito es lo mismo. 1, 1.000.000, 10.000.000, estoy tan lejos del infinito. Este es el concepto del infinito en la Kabbalah. Por lo tanto, no hay parámetro de ponderación. Entonces, cuando te dice el versículo, ¿quién puede asemejarse a él? No es que te dice, ¿a quién puede asemejarse? No, es que lo que está diciendo es que el parámetro de ponderación es absolutamente desproporcional. Otro versículo, Isaías 40, ¿ah? Ahí. ¿A quién me compararán para que yo sea igual? Dice el santo. Esta premisa cardinal fue adoptada por Maimónides como la tercera compilación de sus 13 principios fundamentales de la fe. Que uno de los principios fundamentales del monoteísmo es que Dios, entre comillas, es incomparable. Incomparable quiere decir que no hay ningún parámetro humano ni astral que sirva como punto de referencia. Para definir Dios hay muchos tipos de definiciones. Una definición transportable, que yo lo llamo, digamos, práctica, es que es el ser más perfecto de todos. El ser más perfecto de todos no puede carecer de ningún atributo que lo haga imperfecto. O sea, que tiene que dar todas las virtudes. A la vez, sin embargo, debe advertirse también que la terminología humanizada empleada por las escrituras, los místicos y otros, no es arbitraria simplemente por hallarse bajo la protección del mencionado requisito. Más bien, estos términos son escogidos cuidadosamente y poseen un significado profundo. Como dijimos, los sabios en su gran capacidad comprimieron en determinada parábola mucho mensaje y es nuestra función desencriptar eso. Por lo tanto, las parábolas están cuidadosamente elegidas y cuando, de hecho hicimos un ejercicio de esto, hicimos en Shavuot, en la fiesta de la entrega de la Torá, hace 2 años, en el templo que dijimos, sabemos que en Shavuot se recuerda un año más de que Dios se reveló en el Sinai, entregó los 10 mandamientos, y la costumbre del pueblo judío ahí es consumir alimentos lácteos, leche, queso, porque el pueblo judío era como un bebé que recién nacía, y trabajamos la parábola de la leche, y llegamos a 89 similitudes entre la leche y la Torá. 89. La leche es el alimento más nutritivo, más completo, que da aparte de vitaminas, da anticuerpos.
La Torah también da energía al alma, pero también anticuerpos para luchar contra el Yetzer Hara, el impulso negativo, el impulso de autodestrucción y autoboicot. La Torah, la leche es el alimento completo, es decir, que el bebé no necesita más que eso. Lo mismo, la Torah incluye toda la normativa humana que se requiere, determinadas cosas. Y llegamos a 89 parábolas de cómo es en la leche y cómo es en la Torah. Es decir, que el ejemplo de la leche no es que en un punto se comparan en un montón de puntos. Tenés que verlo, el mismo ejemplo de diferentes lados. Y vas a ver cómo encastra. Pero encastra por todos los costados. Para verlo eso tenés que mirarlo de los diferentes costados. Por ejemplo, la leche. Empezás a ver qué es la leche como nutriente. ¿Cómo el bebé toma la leche? El bebé se nutre de la madre, o sea que hay un contacto directo entre el bebé y la madre. Es decir, hay un trato personal. No es que Dios dio un libro de instrucciones y tómensela, no. Cuando vos estudias la Torah, estás teniendo un contacto directo con el Creador, estás tomando la leche. Una conexión de una emanación propia, porque la leche es una emanación directa de Dios, no es una manufactura. Bueno, ahí sí, todo es manufactura. Pero la leche directa de la madre. La madre, cuando da al bebé la leche, mira los ojos al bebé, de esta forma. O sea, hay una conexión ojo a ojo. La madre le entrega cariño, amor, contención, un montón de cosas a través de la leche. A diferencia de los animales, que el animal no tiene eso. El animal toma de la ubre sin ver el rostro de la madre, totalmente impersonal, parece un auto que le pone nafta, no hay un trato. Y así ves, después ves de la madre, que la leche no requiere heladera, se conserva en el pecho hasta que el bebé dé, etcétera, etcétera. Lo mismo la Torá, se conserva en aspecto divino hasta que baja al mundo. Si vos empezás a dar vuelta a esa imagen y lo ves de los cuatro costados, vas a ver que encalza perfecto. De una parábola. Ahora, ¿qué fue transmitido generación tras generación? La práctica. Hay que tomar lácteos en Shavuot. ¿Por qué? Ahí viene el estudio y te lo desencripta en 89 parábolas. Puedes tener la práctica y el entendimiento. Puedes tener la práctica sin el entendimiento. Lo que no puedes tener es la práctica. Algo tiene que transmitirse, algo tiene que pasar de generación tras generación. Lo que se pasa es el aspecto más llano, más literal. Sobre eso se monta el conocimiento, la emoción, etc. Pero sobre algo, no sobre nada. Pues así nos enseñaron nuestros patriarcas. Construyeron acá el templo. Y la gente venía a rezar, poco estudiada, pero más a rezar. Y había algo, le faltaba, pero por lo menos había algo. Entonces, los escritos rabínicos midráshicos y místicos abundan en referencias a la idea de que el mundo inferior en general y el hombre en particular fueron creados en la imagen del mundo superior. Hay otra parábola muy hermosa que dice así: el mundo es un hombre grande y el hombre es un mundo chico. El hombre es un mundo chico y el mundo es un hombre grande. Un hombre, ¿qué significa? Todo esto dicho hace 1500 años, antes de la anatomía, antes de todas estas cosas. La cantidad de agua que hay en el cerebro frente a los océanos 70-30, masa ósea versus agua, los diferentes fluidos que van fluyendo, ríos hacia el cauce general, lo mismo las venas, que hay venas centrales y diferentes ramificaciones, los árboles y los bosques y las selvas como pulmones de respiración, etcétera, etcétera, un montón de comparaciones biológicas y comparaciones espirituales a la vez. Esto lo trabajamos mucho el año pasado cuando trabajamos el libro de Anatomía del Alma, que las 500 hojas del libro de Anatomía del Alma está justamente de eso. Cada aspecto del ser humano como tiene su contraparte espiritual. Entonces, todo lo que pasa en el ser humano pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo pasa en el ser humano. Es un microcosmos y un macrocosmos. El mundo se contamina, el ser humano también se contamina. ¿De qué se contamina?
Información, infoxicados, la nueva palabra, infoxicados. La gente, así se habla en los diarios, ¿no? La gente se contamina de estímulos. O sea, hay que pagar para estar descomunicado. Eso se llama Shabbat. Shabbat es gratis encima. ¿Qué sería exceso de información? Exceso de información y no poder clasificarla. Entonces tenés una serie de estímulos que nunca procesás. ¿Qué me queda de esto? ¿Cuál es la consecuencia? Terminás loco o estás sobreinformado. Sí, van informados en realidad. Claro. Porque no lográs tener, vos capaz que estás hecho adrede, pero no lográs tener un criterio y también una postura crítica, digamos, ¿sí? Porque tomás y no, es como decir que haya muchos cronistas y pocos intérpretes de la noticia. Entonces no sabes en qué contexto se da. El periodismo será algo muy barato. Mandar gente que tire la noticia. Tengo que hacer crónica poco, pero no hay un tipo pensando qué significa esto. Van como los móviles como ambulancias buscando accidentes, digamos, una cosa así. Sin concretar, sin pensar qué significa eso. El mundo se contamina, el ser humano se contamina. Etcétera, etcétera. Hay mucha parábola al respecto, pero ahí tenés una parábola. O sea, todo lo que pasa en el ser humano pasa en el mundo y viceversa. Entonces, y eso tiene como principio el hecho de que el mundo fue creado, el ser humano fue creado, el mundo fue creado, a imagen y semejanza divina. ¿Qué quiere decir imagen y semejanza divina? Quiere decir construido en forma secuencial como eslabones, con la estructura de los fractales. O sea, una estructura que se replica en ese mismo sistema ad infinitum. El mundo fue construido así. Dios podía construir otro mundo, pero construyó así, de una forma escalonada. De tal forma que yo me paro acá, un ser humano tiene todo el universo adentro y todos los mundos espirituales adentro. Y todo Dios adentro. Porque fue construido en imagen y semejanza. Tiene que sacarlo, nada más que eso. O sea, tengo el mundo, los mundos espirituales y todos los atributos divinos encima. Todas las categorías encontradas en el mundo inferior y en el hombre son representaciones homónimas de y alusiones a determinados conceptos y nociones superiores con que se corresponden. Ciertamente no hay semejanza alguna entre Dios y la creación y en los niveles desde lo alto, en el plano estrictamente espiritual, no hay cosas tales como ojos, oídos, manos, ni actividades, efectos como oír, ver, caminar, hablar. Sin embargo, todas las actividades y conceptos espaciotemporales simbolizan y, de hecho, por esta razón cobraron existencia, las categorías originales supremas y por eso puramente, estrictamente espirituales. Cuando el versículo nos dice que Dios oyó, Dios se enfureció, el ojo de Dios o lo que sea, nos está diciendo bien claro, ojo quiere decir atención. Pongo ojo, pongo atención. Atención quiere decir que llevo a primer plano lo que estaba en segundo plano. Está todo, pero no lo tengo en primer plano. Ahora lo tengo en primer plano. Cuando decimos que en Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, Dios recuerda a todas las criaturas, ¿qué quiere decir que recuerda? ¿Se olvida? El recuerdo y el olvido en Él no es como en un humano. Por eso dijimos parábola y desencriptar la parábola. Si bien Él se olvida y se acuerda, pero no se olvida y se acuerda en términos humanos. ¿Qué quiere decir que se olvida? Te guarda en el freezer, te manda a la ley natural. ¿Qué quiere decir se acuerda? Te saca de la ley natural y te pone ashgajá, providencia divina. O sea, como que hay dos sistemas. Vos tenés una prepaga, de acuerdo al plan que tenés, te atiende un box o te atiende el gerente. O te atiende alguna persona de Centroamérica que andás a ver quién es, viste estos sistemas nuevos de teléfono. Vos te volvés loco, digo, hola, dame, el tipo encima habla lento porque te va pasando la pantalla y para eso me pongo yo la pantalla, flaco. Mira, el tipo te va hablando lento porque no sabe lo que decir, te va diciendo. A mí me pasó con el celular, me dice, ¿usted dónde está? Y yo digo, en la ciudad de Buenos Aires.
Como que no estoy, no estoy. Me dice, bueno, me dice, ¿usted vive cerca de Ostende? No, Ostende, ¿qué Ostende? Dame un teléfono, quiero acá en el 11, ¿qué te pasa? Entonces esto es lo que pasa. ¿Qué? Te vuelve loco, porque vos, ¿a quién le gritas? Depende del nivel, ahora, si sos premium, si sos black, si sos todas estas cosas, entonces ahí sí, te atiende un gerente, si no te atiende mal, le da el box. ¿Quién sos, digamos? ¿Quién te cuenta? Acá también la misma historia, exactamente lo mismo. La parábola y lo ejemplificado tienen que ver con la vinculación que tenés con eso. Por lo tanto, cuando hablas de ojo, hablas de atención, cuando hablas de oído, hablas también de... Perdón, está el tema de recordar y olvidar. Decimos que Dios nos puede recordar en Rosh Hashanah o nos puede olvidar. ¿Qué quiere decir eso? Recordar quiere decir que te va a dar un trato preferencial. Eso no quiere decir mejor, quiere decir personalizado. ¿Por qué? ¿Cómo sería tu trato? El trato sería estandarizado. Vas a un restaurante, decís, disculpe, quiero así, salmón con rúcula bien armado. Señor, esto es minuta. Acá es minuta. Olvídese, el plato del día y cállese la boca. No, pero yo quiero carne a punto. Señor, no hinche, acá se saca así. No le gusta, tómeselas. Eso es trato no personal. Trato personalizado, gourmand, lugar, restó, chico, lugar. Ahí vos pedís lo que quieras, total lo pagas, ¿qué importa? ¿Vos querés que Dios te traiga un trato personalizado o un trato estandarizado? Si uno toma el libro de rezos, ahí el libro de rezos dice esa misma idea, nada más que en 2 palabras. Sí como tus hijos, sí como tus servidores. Si querés tratarnos como tus servidores, acá estamos. Adiós. Si querés tratarnos como tus hijos, acá estamos. Si tenemos mérito, como hijos, personalizado. Eso no quiere decir bien o mal. Puede ser mal, pero personalizado. Y uno pide, yo quiero que me trates bien o mal lo que toque, pero personalizado. No me tires al box. No me tires al box. A mí decime las cosas a la cara. Quiero un gerente, alguien que maneje. No cualquier cosa. La gente todo el tiempo quiere este. Un tipo fue al banco, fue a la cajera, tengo 5.000 pesos, deme los 5.000 pesos. Bueno, tome, firme y le damos nada. No firmo nada, yo no firmo. Es mi plata, démela. Señor, si no firma no le puedo dar. No firmo, empezó a hacer un despelote, esto, no firmo. Llega el gerente y dice, paso por acá. Dice, ¿cuál es el problema? No, la cajera no me quiere mi plata no es la que... Dice, no firmo. El gerente lo agarró, le hizo una toma de box, lo tiró al piso, lo incrustó, firmó. Va a la cajera, le da, dice, discúlpeme, ¿por qué firmó? Él me explicó. A veces pasa que hay que explicar. Él me explicó. Usted no me explicó. A veces que la misma respuesta dicho por el gerente no es lo mismo que dicho por el empleado. La gente quiere escuchar lo mismo, o más tajante quizás, por este que por este. Fui a ver una persona que estaba hospitalizada, los familiares ahí chillando, volviendo locos los médicos, por un tema de hotelería, que no le trajeron esto, total, digo, escúchame, los médicos están acá para salvar la vida, no está para hotelería. Hotelería no hará con la gerencia, pero el médico dejarlo tranquilo, tiene que operar. Este es el concepto. Entonces, en un ampliamente citado pasaje, Rabbi Yosef Gikatila, un gran sabio, explica adecuadamente esta relación de correspondencia por medio de la siguiente analogía. Se dan cuenta que las explicaciones también de las analogías también son analogías. Todo tipo de parábolas y analogías. Entonces, cuando se escribe el nombre de una persona sobre un trozo de papel, página 747, seguramente no hay semejanza alguna, nexo o relación entre las palabras o letras escritas sobre el papel y la entidad físico-mental de la persona cuyo nombre se ha anotado.
Vos ves un nombre en el papel. Pero ¿qué representa ese nombre en el papel? Toda una vida, todo un ser humano y las implicancias que puede tener. Aún así, esa escritura es un símbolo o señal relacionado con aquella persona, trayendo a la mente y denotando toda su entidad concreta. Lo mismo sucede con los conceptos y términos antropomórficos. Aunque no hay semejanza o nexo concreto directo entre ellos y los significados que pretenden expresar, son, no obstante, signos y símbolos correspondientes y relacionados con y denotando categorías específicas, nociones y conceptos que son una naturaleza estrictamente espiritual, no espacial y no temporal. Es decir, básicamente, la Torá nos trae este tipo de analogías para entender las conductas de Dios. Cómo Dios funciona, cómo el ser humano funciona, cómo es la vinculación entre una cosa y otra cosa, cómo hacer para que Dios nos dé bolilla, cómo hacer para muchas cosas. Entonces, lo que hablamos de que Dios se acuerda y Dios se olvida, es un tema muy importante que se llama Hashgacha, o control particular, o que Dios está controlando lo que sucede. Cuando una persona toma conciencia de que todo lo que le sucede por providencia, es decir, alguien lo está controlando, está tranquilo, está sereno y logra desarrollar en su vida estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque él controla. Un padre tiene un hijo, está en la plaza jugando. Otra persona dice, ¿cómo lo dejas ir? ¿No ves que está trepándose? Yo lo miro, vos tranquilo, yo lo miro. Sé que hay un rango donde se va a poder manejar, y si yo estoy mirando, estoy tranquilo. Ahora, ¿qué pasa si encontramos un chico perdido en la plaza? ¿Le preguntas, papá? ¿Mamá? Nada. Ese chico es un peligro en sí mismo, para la sociedad y para sí mismo. No hay quien lo... Nada. Está como loco. No tiene ningún tipo de control, de supervisión. Un ser humano lo mismo. Un ser humano si sabe, si es consciente que todo lo que le sucede porque Dios está controlando, más allá si lo que sucede es bueno o malo. Dios está ahí mirando lo que pasa. O sea, lo que sucede es con anuencia de Él. Y pasa por algo, y para algo. Esa conciencia hace la diferencia absoluta de que si lo que pasa, pasa por estadística. Una persona muy enferma, que sufre mucho, los parientes alrededor. Si toda esa familia tiene una conciencia absoluta de que todo lo que hace Dios lo hace por providencia, es decir, que esa situación tiene que ser experimentada. ¿Por qué? Por muchísimos motivos. En principio, el dolor físico es una expiación para la persona que lo está sufriendo por las cosas malas que le ha hecho en su vida. Segundo, toda la gente reunida toma conciencia del final de la vida y decide vivir el resto de la vida que le queda de una forma más criteriosa, más responsable, más solidaria, no al voleo, porque ve el fin de la vida. La misma persona que está lúcida y a la vez doliendo, Dios le da una cuerda y un tiempo para que pida perdón a quien tiene que pedir perdón, corrija, divida la herencia si no se pelean y no hay peleas, expíe y corrija todo lo malo que hizo en su vida, etcétera, etcétera. Una gran bondad hay en eso. La persona que está viendo a otras sufriendo, padeciendo, solamente se despiertan sobre ellos emociones y sensaciones de piedad, de misericordia, de bondad. La gente no sale con la locura cotidiana. Entra ahí y ve otra cosa. Explicamos el porqué de las cosas. Para eso está. Quiere decir que hay una providencia divina que hace que los vaivenes de la vida se vivan estables, con fluctuaciones mínimas, no fluctuaciones desesperadas. Ahora, si yo digo, porque tiene que sufrir, hay muchos que no sufren y se van derecho, hay muchos que sí sufren y no se van.
Porque me tocó a mí. Entonces se le responde, si vos no ponés la presencia divina constante, hay estadística. Estadística quiere decir estadística. A suerte y verdad. Estadística quiere decir que Dios te tira al box. No te mira. Te tira al box. Sos un número y hay estadística. Te tocó por estadística. Entonces ahí vas a explicar por qué y para qué. No, es estadística. La ley de Murphy. ¿Qué? La ley de Murphy. Sí, la ley de la... ¿Cuántos se van por año de este tema? Te tocó a vos porque sos un número. Ahí no hay respuesta porque me tocó a mí. Qué piedad. No hay nada. Es el boleo. Ahí sí el sufrimiento no tiene ningún sentido. Porque para eso, ¿para qué vas a sufrir? Dejá rápido, métale. Si es un hospital, lo fletan rápido. Si es una prepaga, lo dejan un poco para que no hagan juicio. Pero sufrir en ese contexto no tiene ningún sentido. En cambio, con la conciencia de que Dios está controlando lo que pasa, el sufrimiento sí sirve. Tiene un efecto concreto. Es muy diferente, son dos visiones diferentes. Si Dios te tiene presente o te olvidó. Si te tiene presente quiere decir que todo lo que sucede por anuencia de Él. Es decir, para cosas buenas también. Traigo este ejemplo de malo porque es muy visible, pero para cosas buenas lo mismo. Si no, al voleo. Ahora, ¿qué pasa? Dios se conduce con uno como uno se conduce con Él. Si uno lo tira al voleo a Dios y lo tira al box, Dios también te tira al box. Está explícito en la Torá eso. La sección de Bejucotai, el final del libro de Levítico, dice bien claro, si ustedes van a ir conmigo como casualidad, yo iré con ustedes como casualidad. Dice ahí el Maimónides, si cada cosa que pasa van a decir casualidad, estadística, pasa, yo voy a quitar mi visión de ustedes y los voy a mandar al box. Si vos me mandás al box, es decir, no crees que todo lo que pasa por la anuencia divina, es decir, una persona tuvo un accidente de tránsito. Bueno, ¿cuántos se van por día? 24. Uno por hora se va. No, tocó. Porque no puede tocar, ¿no es un número? No, no soy número. Si tengo providencia divina, Dios controla lo que me pasa. Si me pasó, me tenía que pasar a mí, no a otro, y no estoy en esa estadística. Eso no quita que no te va a pasar. Quita que lo que te pasó hay algo ahí. Por algo tenías que estar algunos meses hospitalizado. O no, o zafar. O ver el milagro de Dios, total. O que sea un milagro tan grande que no lo ves. Pasó una chica que vino a estudiar con nosotros, no se viene los miércoles, Gladys. Compró camioneta nueva, tuvo un choque frontal, destrucción total del auto. Ella y la hija de 4 años salieron indemnes. Yo le expliqué el milagro que tenía. Porque incluso después de ver un milagro, uno puede ser casualidad. Sí, no te conviene casualidad. Si te hubiese pasado algo grave, no decías casualidad. Decías que Dios es injusto. Por eso hay que decir una bendición, la ley judía establece, cuando uno tiene un milagro así, o entran ladrones con arma y salva, o diferentes salvaciones que puede tener uno. No sale el tiro. ¿Qué? No, que a veces Tal no cual. sale el tiro. Dios se puso el dedo, ¿qué si no sale el tiro? Dios le trabó el arma. Y cuando lo mata, Dios no estaba. ¿Qué? Y cuando lo mata, Dios no estaba. Dios está siempre. Hoy está siempre para bien y para mal o no está nunca. Pero no, para mal sí está y para bien no está. Hay que ser justo con él también. O no está o está para todo. Las dos cosas juntas no. También el ser humano, para desligarse de la responsabilidad que eso conlleva, si Dios me salvó de nuevo de la vida, ¿qué voy a hacer yo por él? Les prefiero explicarlo físicamente. Pasó mucho en la última guerra de Israel. Uno lo veía directamente en la CNN. Venía el tiro, domo de hierro lo frenaba, parecía un guante. Tiraban el cohete, salía y lo tiraba. Es Dios mismo que está protegiendo la tierra de Israel. Una vez nos protegió, siguió derecho, llegó a Jordania, explotó un hospital, miles de muertos. Cientos. Dios protege la tierra de Israel. La Torá dice bien claro, el ojo de Dios está puesto desde el principio hasta el final del año. Está en el Pentateuco. Es claro que Dios protege la tierra de Israel.
Ahora, en la guerra del Golfo, Dios protege la tierra de Israel. La gente dice, no, es la tecnología israelí del domo de hierro. Es correcto, tecnología, pero Dios protege. ¿Qué domo ni domo? Ese pedazo de tierra funciona diferente que otras tierras. Y así muchas cosas más. Pero esa es la diferencia de estar supervisado con el ojo divino o que te manda el box. Esto en Rosh Hashanah quiere decir que Dios te recuerde o que te olvide. Si te olvidas, te dice flaco, un poco del freezer. Dios dice, tengo dos vinculaciones, milagro o naturaleza. Las dos las hice yo. O sea, trato personalizado o trato estadístico. Si querés que te recuerde correctamente, o sea, te recuerdo, trato personalizado. Si no, al estadístico. En ese caso decimos que Dios te olvida. Si te olvida, entras en la regla natural. Entonces, la metáfora humana, el punto 2, al analizar la divinidad en relación con el universo, la favorita de los místicos, como de muchos filósofos, es la analogía del hombre. Los conceptos teológicos y la relación Dios-mundo se explican a menudo de la perspectiva de relación alma-cuerpo, como explicamos nosotros, funciones y manifestaciones. Los textos de prueba para este uso son el versículo, de mi carne contemplo a Dios. Yod, el libro de Yod, que es el libro en los escritos, nos dice, de mi carne contemplo a Dios. Quiere decir que un ser humano no tiene que irse a ningún lugar para contemplar a Dios, de su mismo ser existencia puede conocer a Dios. Y la analogía rabínica, tal como el alma permea el cuerpo entero, ve pero no es vista, sostiene el cuerpo entero, es pura, mora en los recintos más íntimos, es única en el cuerpo, no come ni bebe, ningún hombre conoce su lugar, así el santo bendito sea, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas analogías entre el alma y el cuerpo y Dios y el mundo. Tal como el alma provee una metáfora favorita, del mismo modo encontramos que el término luz es favorecido por los místicos para describir las diversas manifestaciones y emanaciones de la divinidad. El término es cuidadosamente elegido por una serie de razones. Rabbi Yosef Albo ve en él las siguientes ventajas que largamente pueden relacionarse con Dios. Esto lo vimos en enero, vamos a retomar en el lenguaje de texto. Que la comparación de las emanaciones divinas son traídas con la metáfora de luz. Ya habíamos explicado en su momento por qué, vamos a ver. La existencia de la luz no puede negarse. O sea, la luz es evidente que hay luz. Tanto luz física como luz mental. Un tipo dice algo. Vos a un tipo que habla claramente y tiene una imagen compuesta bien, ¿qué decís? Que es un lúcido. Lúcido es uno que ve, tiene luz y ve luz en una situación oscura. Eso es un lúcido. Pero la lucidez se ve a lo lejos. También la tontera se ve a lo lejos, todo se ve a lo lejos. No es cosa corpórea. La luz no es tangible, es una emanación, pero no es. La persona lúcida frente a la persona no lúcida, digamos, no encuentro el antónimo, pero de pocas luces, digamos, ese es el antónimo, digamos. Una persona con pocas luces. Un mongi, va. No es cosa corpórea. No hay diferencia. ¿Qué tiene? ¿La cabeza más grande? ¿Qué tiene? No tiene nada. Tiene luz. ¿La luz qué es? No es corpóreo, pero tiene algo que el otro no tiene. Hace que el sentido de la vista y los colores pasen de lo potencial a lo real. O sea, las diferencias innatas no se ven en el que está oscuro, no entiende nada. El que está oscuro es lo mismo, no distingue matices ni sutilezas. Está arruinado. Complace al alma. La luz no solamente que nos permite ver la ubicación de los objetos y no tropezarnos. La luz tiene un efecto en el ser humano, en el alma del ser humano. Últimamente hay corte de electricidad, cada uno lo habrá experimentado. Comer, no la luz de la vela que es muy romántico, la luz de la oscuridad, es una sensación fea. Uno no ve lo que come. Aparte de la incomodidad, es el hecho que el ser humano no está
sosegado. La luz trae sosiego. La oscuridad, penumbra absoluta, salvo cuando uno lo hace en forma recreativa, entre paréntesis, sugiero, recomiendo para tomar conciencia, hay algo que se llama el teatro ciego. ¿Alguno fue al teatro ciego? Está acá en Abasto. Constantemente, teatro ciego es teatro ciego, también es para chicos. Recomiendo mucho como actividad espiritual. Obra de teatro en oscuridad total, para que uno tome conciencia de, primero todo, la capacidad auditiva, la capacidad, pero aparte, cómo vive un ciego, qué sentido se le desarrolla. Sí, el olfato se desarrolla muchísimo por los olores, Sí. el oído, todo. Exactamente. Impresionante. Salvo cuando de sur baja la palanca, que ahí estamos todos. No, pero es impresionante, es excelente. Quien jamás en su vida ha visto un cuerpo lumínico no puede concebir colores, ni agradabilidad, ni el placer de la luz. Está hablando de las analogías entre la luz y la divinidad. El que nunca vio a una persona lúcida no sabe lo que es lúcido. O sea, vive en un pozo oscuro y no sabe lo que es. El que nunca vio luz, de luz física, vive en la oscuridad y se acostumbra a la oscuridad. Eso es lo que trabaja. Con eso se va llevando. No conoce la luz, conoce la oscuridad. Él se maneja ahí, piensa que eso es la vida. E incluso quien sí ha visto objetos lumínicos no puede tolerar o observar luz intensa. Y si insiste en hacerlo más allá de su resistencia, la luz, igual que el fuego, atrae y aleja. La Torah es comparada a luz y a fuego. Atrae y aleja. Mucha luz te enceguece, tenés que alejarte. Mucho fuego te calcina, tenés que alejarte. La Torah atrae y acerca. La gente se junta alrededor del fogón, pero muy cerca no. La luz también, quiero luz, pero con distancia. De hecho, esto es lo que pasó en la revelación de Moshe. Moshe en la zarza ardiente. Que Dios se le apareció en la zarza ardiente y Dios le dice, no te acerques. O sea, él se quería acercar a ver qué era y hasta ahí. Esa es justamente, no por quemar, porque esa luz no quemaba, por la intensidad de la revelación espiritual que había ahí. Porque si se revelaba un poco más, se fusionaba, como que el alma se le iba. Se hubiera fusionado con esa luz. Se lo llevaba. Como que el alma, sí, tal cual. Tal cual. Con todas estas cualidades, la luz porta una mayor similitud con las entidades libres de la materia que cualquier otra cosa que aquellas podrían compararse. Vemos que hay mucha similitud entre... Y en consecuencia se las compara con la luz al hacer un tema más comprensible. Asimismo, Rabbi Yosef Ergas enumera la siguiente ventaja. Esto fue Albo, es un sabio. Ergas, otro, enumera las ventajas de la luz y por qué se compara la luz a la espiritualidad. La luz es la más sutil y tenue de todas las percepciones sensoriales. Tiene numerosas cualidades características de las emanaciones divinas, como por ejemplo, es emitida por una luminaria sin jamás separarse de ella. Esta es la principal comparación. La luz es como el sol y el rayo del sol. El rayo del sol te llega a vos porque estás conectado con el sol. Entonces la emanación divina es emanación divina, estás conectado con Dios. No puede separarse de ella. Aun cuando su fuente se oculta y es quitada, sin emitir luz perceptible, los rayos previos no perduran. Okay. Esta cualidad es única en la luz, que ninguna sustancia la puede compartir. La luz se expande instantáneamente, irradia todos los objetos físicos, no se mezcla ni se combina con otra sustancia, etcétera, etcétera. Muchas virtudes que están acá. Pero eso no tiene una analogía. Para terminar, entonces, básicamente lo que estaba explicando acá es ese concepto, que la luz es la mejor analogía para ejemplificar algo espiritual. Entonces, lo que vimos hoy básicamente fue una de las herramientas, quizá la más importante del mundo de la Kabbalah. El que sabe Kabbalah y explicar la Kabbalah y observarla es aquel que trae la mejor parábola para eso. O sea, aquel que puede tomar del mundo y tomar de la Kabbalah y combinar. Que esto ejemplifica esto. Y ya que estamos en el tema, justo tiene que ver con la parashá que leímos, que es la parashá donde Dios nombra a Moshe para ser el libertador del pueblo judío.
Y Moshe le dice, ni mi pueblo me escucha, que los egipcios van a escuchar, o sea, nadie me dio bola. Dios le dice, Aarón, tu hermano, será tu traductor. ¿Qué significa? Moshe hablaba en difícil. Moshe no se hacía entender, faltaba didáctica. Aarón va a ser más piola, va a poder traducirte. No es un tema de labios bloqueados, no era que tartamudo. También lo era, pero no venía por ese lado. Un líder no necesita hablar. El que necesita hablar es el profesor, el que tiene que convencer. El líder dice, vamos para allá y vamos para allá. A Moshe, ¿quién lo nombró? Nadie lo nombró. Dios, pero el pueblo, Moshe dijo, vamos y vamos. Y si que el líder tiene una cualidad que otros ven, este sabe. Uno lo ve en cualquier lado, uno va de turismo a cualquier lado, baja en el micro, no hay guía. Los primeros instantes, ¿qué pasa? Uno va para allá, ¿y por qué hay muchos que lo siguen a este? Sabe más, sabe todo lo mismo, nadie sabe nada. Pero detectan los demás una cualidad del líder que este ve. O sea, el líder ve algo que la gente no ve. Ahora, el líder tampoco ve, tiene autoconfianza y ve. Pero no es que sabe. Por eso digo, el hecho que Moshe no era lo suficientemente locuaz que se requería de un puesto de liderazgo, no era el impedimento. Porque el líder no necesita hablar. Lo que dijo Moshe es, mi pueblo no me escucha, esto me van a escuchar, los egipcios. Dios dijo, ¿tenés razón? Va a traer uno que... Aarón te va a traducir. Vos hablá y Aarón te va a traducir. Aarón va a ser el que traiga las parábolas. Él va a explicar. Y si hay dos puestos. Está el líder y está el gerente. El grupo de comunicación, etcétera. Los que hacen que la noticia sea digerible. El líder no tiene por qué explicar, el líder tiene que mandar. Y hay uno que explique. Son dos cualidades humanas diferentes con atributos diferentes. Si se dan los dos en una misma persona, es un caso extraordinario y está bárbaro. Pero la mayoría de las empresas tienen A y B. O sea, los creativos y los ejecutivos. El ejecutivo tiene un tipo de personalidad y el creativo diferente, opuesto. La mixtura entre ambos es lo que saca a la empresa adelante. No todos están para pensar y todos están para hacer. Entonces, generalmente el que piensa cobra mucho menos que el que hace. El que hace es el que cobra y el que piensa no. Y el líder siempre cobra más que el que explica. Así es. Y el psicólogo cobra más que el docente, porque es más fácil, más difícil escuchar que